el presidente de la Academia de Plata, que somos uno de los organizadores de este encuentro. Quería informarles que han confirmado su participación un número importante de destacados dirigentes. El doctor Miguel Ángel Schiavoni, rector de la Universidad Católica, que nos acompaña; Gabriel Limodio, delegado del rector de la Universidad Católica; el padre Gustavo Boquín, vicerrector de la Universidad Católica; el doctor Pablo Garat, que es decano de Derecho; la doctora Liliana Pantano, decana de Ciencias Sociales; el director del Centro de Familia y Bioética, Nicolás Laferrier; el director de Ciencia Política, Marcelo Camuso; el vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Austral, doctor Ricardo Crespo; Manuel García Mancilla, decano de la Facultad de Derecho; el rector de la Universidad Católica de La Plata, doctor Hernán Mantei; el decano también de la Universidad Católica de La Plata, doctor Fermín García Marcos; el vicerrector de la Universidad Católica de La Plata, doctor Eduardo Ventura; el doctor Roberto Lucchi, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales; el doctor Juan Yach, miembro del número de la Academia Nacional de Educación; el académico Miguel Crotosojo, el académico Orlando Ferreres, el académico Manuel Solané, el académico profesor Alfredo Van Gelderen, el académico ingeniero Jorge Aceiro, el académico Eduardo Sandrisi, el académico Eduardo Quintana, el académico Alberto Rodríguez Varela, la académica Selmira Bottini de Rey, la académica Maricel Donadío de Gandolfi, el académico Roberto Punte, el académico Ciro Martini, el académico Daniel Herrera, el académico Hugo Biglio y el académico doctor José María Medrano. También han confirmado su participación los académicos doctores Gregorio Padeni y Horacio Lynch. El doctor Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; el señor Diego Bunge, presidente de Fores; el doctor Atilio Álvarez, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; el presidente de ACDE, Juan Manuel Baquer; la presidenta del Consorcio de Médicos Católicos, Raquel Bolton; el presidente del Movimiento de Docentes por la Vida, doctor Roberto Helguera; la directora ejecutiva de ACDE, Carolina Pico; el doctor Alberto Solané, presidente de la Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia; el doctor César Becar Varela, presidente de la Corporación de Abogados Católicos; el rector del Colegio Los Robles, Alejandro Otto; la representante del Colegio Malincrot de Martínez, hermana María Luisa García Mancilla; el presidente de la Asociación de Padres del Colegio Los Molinos, Ana Nazar; el presidente de la Asociación de Padres del Colegio de Buenos Aires, Marcos Uriarte; el presidente del Colegio de la Asociación de Padres del Colegio Newman, señor Iribarne; el representante del Colegio Echeverri Moneo, Alejandro Ranieri; el rector del Colegio San Juan el Precursor, Alejandro Trupaquís; el Colegio de El Salvador, representado también por la Asociación de Padres, el señor Santiago Rodríguez Varela; el presidente de la Sociedad Anónima La Nación, Julio Saguier; el secretario de Salud Pública de la Intendencia de San Miguel, señor Pablo de la Torre; y el subsecretario de Estado de Mercados Agropecuarios, el doctor Jesús Silveira. Bueno, ustedes saben que estas
estos encuentros, estos seminarios son el fruto de un esfuerzo conjunto. Por eso no podemos dejar de agradecer a todos los que nos han ayudado para poder concretar hoy este encuentro. En primer lugar, quiero agradecer al dueño de casa, al padre Francisco Morat, por permitirnos usar este salón y ayudarnos en la organización del seminario. Por supuesto también al alma del encuentro, que no lo veo por acá, al doctor Juan Marcos Purredón, académico, director de la... Ustedes saben que en la Edad Media pensaba, estaban convencidos los ciudadanos que había espíritus buenos y espíritus malos. Evidentemente, esa creencia se mantiene como general, no sé si me escuchan. Bueno, seguimos. Decía que era de justicia agradecer a Juan Marcos Purredón, el alma del encuentro, que es director de la revista digital Valores de la Academia del Plata y está siempre inquieto por la educación argentina. A dos jóvenes del Centro de Estudios Cruz del Sur, Segundo Sarabi y Mariana Rodríguez Varela, que sé que han... que sé que ha trabajado duramente en la difusión de este encuentro. Después, a los que han sido coorganizadores, el Colegio San Pablo, la Fundación Emilio Comar, y a los auspiciantes, la Universidad Católica, el CONSUDEC, la Corporación de Abogados Católicos y el Consorcio de Médicos Católicos, que siempre nos acompañan en nuestros proyectos, y el Centro de Estudios Cruz del Sur. Antes de presentar a los oradores, quiero decir algunas palabras sobre la Academia del Plata. Este año la Academia del Plata cumple 140 años, lo cual no es poco en un país con tan pocas tradiciones y sobre todo tradiciones institucionales. Siempre hemos sido acompañados por los padres jesuitas. Está nuestro decano hoy acompañándonos, el padre Ignacio García Mata, y como muestra de eso, en el centenario de la Academia, la misa que se hizo en esos momentos fue presidida por el entonces provincial padre Jorge Bergoglio, hoy nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. El propósito de la Academia siempre fue colaborar en la evangelización de la cultura. Trabajamos para dar a conocer las manifestaciones de la cultura católica y en dar respuesta a los interrogantes de la época. Hace 2 años, a raíz del discurso inaugural del presidente Macri, nos pareció que teníamos que tratar los 3 temas que él mencionó como objetivos: la cuestión de la droga y el narcotráfico, la cuestión de la pobreza y la cuestión de la educación. El tema droga y narcotráfico, hicimos un encuentro, un seminario con gran éxito. Nos apoyó la Corporación de Abogados Católicos y el Consorcio de Médicos Católicos, y ustedes pueden encontrar el video de ese encuentro, que sigue siendo tremendamente actual, en nuestra página www.academiadelplata.com.ar. El año pasado
tratamos el tema de la objeción de conciencia, viendo cómo se presenta nuestra realidad actual. La objeción de conciencia sin duda va a ser una herramienta a la que de alguna manera lamentablemente tendremos que apelar. Hicimos también un seminario interno sobre la pobreza. Ese seminario está publicado en este librito, Análisis de la Academia del Plata, primer número, es la continuación de alguna manera de una publicación editada durante muchísimos años, Estudios, que era el órgano de la Academia del Plata. Bueno, ahora tenemos esto y a los que quieran les pedimos que nos ayuden para los gastos de esta organización comprando un ejemplar en la entrada. También se ofrecen libros de la Fundación Emilio Pomar que son extraordinariamente importantes, sugestivos y yo le diría educativos. También publicamos una revista digital que, como les decía, se llama Valores. Esa revista la pueden encontrar en la página también. Y el último número, el número 3, recoge una cantidad de ensayos sobre el tema de la perspectiva de género, que hoy sin duda va a ser muy bien tratado, y lo mismo el miércoles próximo, pero que no se agota, es imposible agotarlo porque tiene enorme cantidad de aristas. Ahí ustedes van a poder encontrar un número importante de ensayos, incluidos los ensayos de los expositores de hoy, que yo les recomiendo que lo lean y que lo mediten. Ustedes saben que ser presidente de la Academia del Plata obliga, como es una institución muy antigua, a siempre tener presente nuestra historia. Hace poco leía en un libro recientemente editado esa reflexión de Ortega, Meditaciones sobre la Pampa, que él escribe en un viaje a Mendoza, en aquella época en tren, y donde describe al argentino como un personaje que tiene grandes aspiraciones. Tenemos un enorme elan vital, pero lamentablemente nunca concretamos. Entonces uno se pregunta, ¿qué nos falta para ir a las cosas y resolver los problemas? Yo creo que nos falta la inteligencia de entender esos problemas. Si no, no se explica esta cuestión de que construimos algo y después lo destruimos. Parece que nuestra realidad es una especie de resabio o recordatorio de esa tragedia o de ese drama griego de Sísifo, que subía con su piedra y siempre se caía, y volvía a subir y se volvía a caer. Hace muchos años se decía ver, pensar y actuar. Era un lema católico ese. En aquellos años, digamos, cuando se funda la academia, se impone la ideología laicista. En el Congreso Pedagógico de 1882 se elimina la educación religiosa, se saca a Dios de las escuelas. Los fundadores de la academia, Félix Frías, José Manuel Estrada, Santiago Estrada, Pedro Goyena, Tristana Chava Rodríguez, Manuel Pizarro, Emilio Lamarca, Apolinario Casabal, Pedro Funes, Carlos Guidespano, Rafael Obligado, bueno, y muchos otros, vieron con claridad que el laicismo era un desastre para la educación. 150 años después, la educación
se sostiene por los colegios católicos. Si ustedes ven las pruebas, los distintos test internacionales que hay sobre la calidad de la formación y la educación, no cabe duda que la superioridad de la enseñanza católica es enorme en la parte técnica y por supuesto en la parte moral y religiosa. Es notable cómo hay una verdadera estampida de los padres que hacen enormes sacrificios para llevar a sus hijos a estas escuelas católicas. No cabe duda de que el artículo 1 de la ley 1420, la famosa ley 1420, que hablaba del desarrollo social, intelectual y físico de nuestros jóvenes, no se está cumpliendo. Más allá de que hay nuevas leyes de educación, pero de alguna manera la raíz y la matriz viene de ahí. El laicismo en el balance ha sido un desastre. Hoy estamos frente a otra ideología, la perspectiva de género. No quiere echar la religión de las escuelas, sino que quiere sustituirla por esta ideología. Quiere reemplazar a Dios por el género, impuesto por supuesto por las leyes, la justicia, la policía y el garrote, y si no alcanza el garrote. Los invito entonces a todos a tomar con gran seriedad esta verdadera amenaza a nuestras familias, a nuestra educación y a nuestra patria. Quiero presentar a los oradores. En primer lugar, nos va a hablar la doctora Paola del Bosco sobre los presupuestos filosóficos de la ideología de género. Es doctora en filosofía por la Universidad Austral y del Yale Business School y es miembro del número de la Academia Nacional de Educación. Además es bastante conocida por su gran capacidad didáctica y de comunicación con distintos públicos. En segundo lugar, va a hablar el doctor Alberto Riga Pose, que es médico psiquiatra, sobre los aspectos médicos psiquiátricos de la ideología de género. Alberto, además de académico de la Academia del Plata, es Distinguished Member of American Psychiatric Association, Member of the Royal College of Psychiatrists de la Unión de Gran Bretaña y es miembro también de la Academia Nacional de Medicina. Dejo entonces en el uso de la palabra a la doctora del Bosque. Buenas noches. Me uno a los saludos que hizo antes Luis Comité a todos los aquí presentes, pues no tengo el listado, así que hago así. A ver, que lo mío va a ser una reflexión de tipo filosófico. Sí, ahora sí, ¿no? Más fuerte. Sí, hace más o menos 30 años que me ocupo del tema del feminismo y me llamó muchísimo la atención de que en uno de los primeros textos, podríamos considerar la Biblia del feminismo europeo, es decir, el libro El segundo sexo, Simone de Beauvoir, aparezca en... No, ok. Bueno, me parece que no me voy a poder levantar. Hablo normal. ¿Cómo? Miro. Aquí. No voy a hacer ninguna palabra. Ah, esto. Ahí. Bien, perfecto. No, porque tengo
acerca de mis papeles. Muy bien, entonces lo que les decía, que el libro de Simone de Beauvoir empieza con un epígrafe que es muy sugestivo, por eso lo expongo, que ustedes mismos lo lean. Hasta lo podrían completar leyendo solo la mitad. Existe un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el varón. Y existe un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Creo que estamos en una etapa en que podemos reírnos de esto. Se lo atribuyen a Pitágoras, el cual no escribió, pero sí sus discípulos guardaron sus dichos y es probable que lo haya dicho. A pesar de que en su historia personal también hay un episodio en el cual una de sus hijas impidió que un discípulo publicara los escritos de Pitágoras, a pesar de que a ella le hubiera venido bien la plata. Entonces comentan diciendo: vos publicaste contra la intención del maestro, mientras que su hija, a pesar de ser mujer, no lo hizo y bien le hubiera venido bien la plata. Quiere decir que confiaba en su hija mujer a pesar de este texto. Este texto, en realidad, Simone de Beauvoir lo da como con una sola posible interpretación, y es que la mujer es considerada desde el mundo público como un ser inferior, origen de todo lo que es negativo. Por eso ella se inspira en el texto de Pitágoras y lleva adelante una crítica tremenda a los espacios que la cultura en milenios le ha dejado a la mujer, dejando por sentado que son los peores espacios. Y es así como en su texto analiza punto por punto distintas realidades femeninas, entre ellas, por ejemplo, la maternidad. Yo creo no haber leído nunca una no sé cómo decir, descripción más desagradable. Yo estaba embarazada cuando leí el libro, y ella decía que el embarazo es como estar habitado por un ser que va carcomiendo la vida de la mujer, le produce una anemia parecida a lo que son ayunadores o prisioneros, reducidos al hambre porque no le dan de comer, que el amamantamiento es una forma caníbal de alimentación de un organismo por el otro. En fin, una descripción tremenda, muy crítica, criticando que a la mujer le ha tocado la parte peor, porque esta es la mentalidad imperante, transformada en el tiempo, pero todavía manteniendo esta idea de la diferencia. Yo me animé a poner otra interpretación posible, una interpretación contemporánea, en donde Emmanuel Levinas dice, me parece con mucha lucidez, que para el varón la mujer es lo esencialmente otro. Es decir, la primera frase se podría entender simplemente diciendo: un varón piensa de la mujer eso porque no la entiende. No sé si es reversible, porque tengo una especie de presunción, y es que las mujeres entendemos más al varón de lo que el varón nos entiende a nosotras. Creo que es verdad, acá tengo 50% de público que como se dice, sacude afirmativamente su cabeza. Dejando de lado eso, que es un detalle, Simone de Beauvoir da la interpretación más negativa sobre la base de ese texto y describe una situación femenina absolutamente, ¿cómo se dice?, desvalorecida o postergada de todo lo que le corresponde a la mujer. Y quizás en base a su texto, aunque ella no use el término, pudo haber crecido esa idea de género, es decir, de la construcción cultural que sobre la base de la identidad sexual cada cultura hace sobre la base de la identidad sexual. Sin embargo, esa primera fase del feminismo tuvo después, a posteriori, como nombre el nombre de feminismo de la igualdad. Simone de Beauvoir lo que buscaba era equiparar la mujer intelectual, moral y humanamente al varón y abrirle los espacios públicos que en ese momento le estaban en cierto modo vedados. Ella cuenta que cuando era joven y hablaba con los hombres como una persona culta, algún hombre le decía: usted dice eso porque es mujer. Y ella en cambio quería demostrar que decía eso porque era la verdad. Cuando pasó un cierto número de años pensó que la respuesta más oportuna hubiera sido: y usted dice aquello porque es varón. Mostrando que en el fondo hay una visión particular de cada una de las identidades sexuales o de cada una de las personas en última instancia. Entonces vemos acá aparecer ya una primera afirmación, ¿no?, que sería esto del género. Es un texto largo, está sacado del libro de Judith Butler, esta filósofa norteamericana, californiana en particular, y ve la luz en los años 90. Es prácticamente el comienzo de una tercera oleada de feminismo, el feminismo de la
perspectiva de género. El género es una construcción cultural, dice. Por consiguiente, no es ni el resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Ojo que más adelante dirá otra cosa, pero acá todavía está afirmando que hay una identidad sexual sobre la cual cada cultura construye un espacio de conductas, deseos, expectativas, prestaciones, ¿no? Que como son construidos pueden ser construidos y construidos de manera alternativa. Eso sería la primera idea. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, y acá ya viene a cambiar un poco la posición, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, y mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Ya no es lo mismo que digo al comienzo, no es lo mismo que es aplicable a toda cultura, que hay una construcción. Se ve que por acá no tengo que pasar. Una construcción de género que depende de la identidad sexual, sino que hay un giro más. Es la cultura que asigna lo femenino y lo masculino casi con independencia de la identidad sexual de los sujetos a los cuales se le asigna esa pertenencia. Es complicado porque es antiintuitivo. Es muy curioso pensar cómo se lo asignan en base a qué. No, porque lo de la frazadita rosa y celeste, después de haber visto que uno es varón o es mujer, desde el punto de vista por lo menos biológico, pero esto es un giro más, un giro más sofisticado. Ella ya ve y pone en tela de juicio la construcción que la cultura abusivamente hace sobre cada persona, al margen del cuerpo, de la manifestación biológica de una identidad sexual, y que por lo tanto, según este planteo, permite el intercambio. Podría haber una persona que tenga un sexo biológico femenino, pero un género percibido masculino y viceversa. Ahí empiezan a moverse, porque una primera parte se podría mantener. Es verdad que hay una construcción respecto de lo femenino y lo masculino en cada cultura, eso es cierto. Es verdad que no es fijo, sino que se puede cambiar. Yo estoy con pantalones, aunque ahora se usa de nuevo la falda, pero mi abuela jamás usó pantalones en su vida. Ha sido algo absolutamente, no sé cómo decir, anticultural hacerlo. Creo que nunca se cortó el pelo, porque en esa época el pelo tenía que ser largo, a pesar de que había alguna moderna que sí se lo cortaban y escandalizaban. Entonces, ven, la construcción cultural puede modificarse sobre la base de algunas razones. Muchas de estas razones son, por ejemplo, las guerras, los periodos de emergencia, las hambrunas, no sé cómo decir, situaciones, digamos, de alguna forma de grave incomodidad que hacen que, para permitir la supervivencia del grupo, tengan que cambiar, modificarse los roles establecidos para uno y para otro. Sin embargo, acá tenemos un giro más, que se aleja un poco de la realidad. Bien, ahora, tengo que hacer la introducción y soy muy desordenada, así que no la hice. El feminismo empezó como un reclamo, queremos espacios públicos, queremos que nos dejen estudiar, queremos hacer también de nuestra vida una vida de visión o de actuación pública, no queremos solamente la maternidad y el matrimonio. Esto sería el primer reclamo femenino. ¿En qué año? Bueno, más o menos, empezó la época de Bush en la Revolución Francesa y después le pasó la posta a las inglesas con las sufragistas que querían el voto femenino, la posibilidad de ser elegidas y de heredar igual que sus hermanos varones. Y finalmente, el más activo fue el feminismo de los años 50 y 60. Ese primer feminismo, dije antes, se llamó feminismo de la igualdad, porque lo que se quería era que la mujer fuera equiparada al varón en todas sus prerrogativas, sobre todo en la vida pública. Mucho se hizo, se abrieron las universidades, los terciarios, empezó a haber carreras para las mujeres también. La última que cayó fue medicina, no sé por qué, parecía que no era adecuada, a pesar de que Edith Stein dice que le parece curiosa esa restricción, porque no hay nada como lo propio de la mujer para el cuidado de las personas, nada más apto para hacerlo. Este primer feminismo no es que terminó, sino que empezó a desarrollar una corriente diferente en los años 70 que se llamó feminismo de la diferencia, donde en vez de querer la igualdad con el varón, se empezó a ver que había unas características propias de la mujer que eran muy buenas y no hacía falta que la mujer, para ser importante, se mimetizara como el varón. Si ustedes se fijan, hace un tiempo, años 80, las mujeres empresarias se ponían una especie de ambo,
una especie de corbata. Vean la foto y van a ver, una especie de mimetización con el varón. En los años 70, sobre todo fines de los 70, en cambio, la mujer empieza a entender que su diferencia es valiosa. No tiene que desaparecer, al revés, tiene que ser valorizada. Tiene que mostrarle al mundo que su aporte es un aporte rico, que es específico y que el mundo se va a enriquecer con ese aporte femenino también en el ámbito público. Hay unas derivaciones interesantes que hacen ver que si el varón define lo suyo por la teoría, que puede ser verdadera o falsa, la mujer tiene como metáfora la de la voz, donde voces distintas se pueden sumar sin que una descalifique a la otra. Es una lindísima imagen. Lo que pasa es que la mujer también discutimos, habría que ver si somos tan buenas de sumar simplemente voces y no querer ganar, diría yo a un costado. Carol Gilligan, una psicóloga que corrige a la visión de Lawrence Kohlberg con esta metáfora de la voz, feminismo de la diferencia. También tiene derivaciones de visión histórica, porque leyendo la historia del pasado, de guerras y de intento de aplastamiento de unos por otros y de búsqueda de poder, con mucha violencia de por medio, guiado por la razón que implica que algo sea verdadero y algo sea falso, según esta nueva idea, el feminismo de la diferencia, mostraría un mundo centrado en la sensibilidad, por lo tanto no con verdadero y falso, sino más bien con el recibimiento de las personas, su comprensión empática, la suma de modos distintos de ver y por lo tanto un mundo mucho más pacífico. Y si quieren, la derivación New Age es que eso será una nueva era, centrada no en la razón, sino en el sentir, que es específicamente femenino. Bueno, eso no fue la última palabra. Ahí aparece la ideología de género, perdón, la perspectiva de género, tercera forma del feminismo, donde se pone énfasis en lo que hay que destruir y volver a construir, repartir de manera diferente los roles femeninos y masculinos, compartir todo el tema de la crianza de los hijos o de los quehaceres domésticos para poder compartir en el mundo público todo lo que significa el trabajo profesional. Gran esfuerzo, aparecen teorías sobre cómo conciliar la vida profesional con la vida familiar, donde hace falta de nuevo repartir estas tareas de una forma mucho más equitativa y desarmar de la perspectiva de género todo lo que puede ser un freno a esta transformación. Pero de repente aparece una nueva modalidad, que ya no es simplemente una postura feminista, sino que es también declarada como postfeminista o transfeminista, donde lo que se pone en tela de juicio es la misma distinción entre varón y mujer. Si vamos para atrás con lo que se dice ahora, desaparecen los primeros tres feminismos, porque se golpea la base misma de la atribución de un sexo, de un género. No habría ninguna distinción, sino que en unas variaciones continuas, una especie de enorme campana de Gauss, entrarían todos los individuos humanos con formas muy distintas de vivir su propia sexualidad, distintas, fluyentes, cambiantes, que quizás tienen que ver con el partner sexual que han elegido en ese momento. Así que acá le traje un texto siempre de Judith Butler, del último texto, en castellano ha salido en el 2017, pero es una colección de artículos un poco anteriores, y ella dice lo siguiente: el movimiento intersex ha cuestionado por qué la sociedad mantiene el ideal del dimorfismo de género, cuando un porcentaje significativo de niños tiene cromosomas diversos, y cuando existe un continuo entre el varón y la hembra que sugiere la arbitrariedad y la falsedad del dimorfismo de género como prerequisito del desarrollo humano. No hay tal cosa, no importa que aparece en todas las culturas, no importa que parece ser inclusive fundamental para la formación del lenguaje, que se sirve de las diferencias para el sistema. Entonces aparece lo femenino, lo masculino y también lo neutro para indicar algo que no puede pertenecer a uno u otro, que no se encuentra en esa dupla. Aquí la lucha es contra la distinción, para nosotros de la calle muy evidente, de que hay varones y mujeres, en pos de una ampliación de las diferencias, prácticamente diferencias solo individuales, fluyentes y cambiantes. Eso sería la lucha contra el dimorfismo. Bastante complicado entender qué puede pasar después con padre y madre, que ya lo vamos a ver. La transexualidad
no es un trastorno y no debería ser concebida como tal. Debería entenderse a las personas trans como personas comprometidas con una práctica de autodeterminación, personas que ejercen su autonomía. Ahora se entiende la clave, esta es una clave filosófica. Rechazo la distinción en varón y mujer porque es algo que yo no elijo, uno nace varón o mujer, por eso se habla tanto del sexo atribuido al nacer, como si hubiese una especie de, no sé, cúpula de poder que dice, mira, naciste con este cuerpo, yo te voy a llamar mujer, yo te voy a llamar varón. No podemos ejercer nuestra autonomía, los seres humanos, porque es muy evidente que lo inicial de nuestra propia existencia nos ha sido dado. Sin embargo, este planteo es un planteo de rebeldía frente a lo dado. No hay tal cosa. Yo quiero poder verla de una manera totalmente arrevesada. Entonces, no hay un trastorno de identidad de género. No se trata de eso, según este planteo. Sino finalmente emerge que las personas pueden tener gustos, comportamientos y parejas sexuales cambiantes siempre que se sustraigan de ese imperio de la distinción entre varón y mujer. Eso sería el planteo de Judith Butler, pero no solamente ella. Entonces, la clave está puesta en las palabras, porque hasta ahora dijimos varón y mujer. Deberíamos dejar de decirlo. Ese imperio de las palabras introduce algo violento, que es esta distinción en origen de ciertos individuos humanos como varones y ciertas individuas humanas, estoy usando un original lenguaje inclusivo, como mujeres. Entonces, como ninguna de las dos cosas responde a un modo de ser, lógicamente es una forma de violencia a la cual cada persona responde ejerciendo este tipo de autonomía. Hay un pequeño problema. El pequeño problema es que no cualquier unión sexual puede ser fecunda. Mejor dicho, hay una sola que lo es. Entonces, en una muestra de, llamémosle honestidad intelectual, Judith Butler dice estas dos frases. Aquellos que sostienen que ser producido por una madre y un padre es crucial para todos los humanos, quizás tengan algo de razón. Bien, fue muy refrescante leerlo, ¿no? Había leído muchas cosas tremendas. Y un poco más adelante, en ese sentido, la diferencia sexual forma una parte esencial de cualquier explicación a la que el humano puede recurrir sobre su origen. Otro punto refrescante, quiere decir que el origen de cualquier ser humano, inclusive producido por una práctica de fertilización asistida, podríamos remontarnos a un elemento masculino y un elemento femenino que lo han producido. Habría que preguntarle en ese caso qué quiere decir, si se trata simplemente de una palabra o si se trata de algo que indica una realidad. Este sería un punto crucial, ¿no? Entonces, el feminismo de la igualdad reclamaba quizás algo justo, puede ser con medios que hayan sido violentos o destructivos alguna vez. El feminismo de la diferencia exaltaba lo femenino, exalta todavía lo femenino, con dos derivaciones un poco extrañas que son el derecho al hijo y el derecho al aborto, que parecerían no ser contradictorias, sino expresión de lo femenino. De perspectiva de género, sí apunta a los sectores en la construcción sobre las identidades sexuales, pero esta cuarta forma, que ya es una forma ideológica, en cambio, quiere remodelar la realidad para que haya en ella cabida de todas las personas que se sienten incómodas con lo que se llama binario, la distinción entre varones y mujeres. Así que la transexualidad no es considerada ningún tipo de enfermedad, sino que ha sido considerada enfermedad por una estructura de poder, una estructura violenta impuesta a todas las personas que las ha dividido en origen como varones y mujeres, dejando de lado el tema de los cromosomas, ¿no? Pero entonces acá, hablando de padre y madre, bueno, esto lo voy a dejar para el final para sentirnos bien. Bien, no están tres textos que yo había añadido, no me pregunten por qué. Los tres textos se los puedo repetir. Busqué qué quiere decir ideología y me utilicé un texto de Gianni Vattimo que decía que la interpretación es la forma de conocimiento post-metafísica, que en el fondo es lo que significa la muerte del Dios metafísico. El Dios metafísico es el anclaje de la realidad a su origen, un origen que le garantiza cierto grado de inmutabilidad.
Entonces, en la tarda modernidad, como dice él, que no usa la palabra modernidad, la metafísica se ha transformado en algo totalmente diferente, post-metafísica, y que es la posibilidad de interpretar, por lo tanto, ver la realidad de una manera dialogal. La realidad nunca es vista desde un punto de vista neutro, sino hay una participación del sujeto. Lo difícil es lo intersubjetivo, porque si es así, cada sujeto tiene visión de la realidad. ¿Cómo compartimos? ¿Cómo es posible que lo que yo veo lo pueda entender otro que ve otra cosa, ¿no? Bueno, esto él no lo resuelve, pero sí lo resuelven aquellos que practican el discurso, por ejemplo Foucault, y que encuentran en el discurso siempre, exclusivamente, un ejercicio de poder. Es un ritual que garantiza que la persona que da el discurso tiene poder sobre los demás que lo escuchan. Esto sería la idea. Entonces la interpretación es una forma de ejercicio de poder sobre una realidad que no tiene rasgos propios, sino que son rasgos relevados en el acontecimiento del presente, pero destinados a cambiar. Si ustedes unen esta idea, entienden que ideología es también una forma de organizar la realidad, como dice Gramsci. Gramsci, distinguiendo entre la ideología orgánica y las ideologías individualistas y arbitrarias, dice: la ideología orgánica tiene la capacidad de organizar las masas en un movimiento para darle la posibilidad de liberarse de todo aquello que los tiene esclavizados. No lo decía hablando de las mujeres, pero esta misma idea es utilizada por aquellos que, a través de la ideología de género, le ofrecen, ya no sé cómo llamarlas, a esos individuos humanos que se sienten oprimidos por el dimorfismo sexual, por haber sido definido por el acto de este dimorfismo que no los favorece, les favorece. Entonces, en ese caso, la ideología del género le permite desarmar la estructura de poder que hasta ahora esclavizó en ese dimorfismo para armar un mundo completamente distinto. ¿Cuáles son los elementos por fuera de lo ideológico que podrían ponernos en crisis a nosotros? No sé si ustedes recuerdan, en uno de los textos aparecía la idea de que algunas personas tienen, los niños tienen cromosomas, acá dice, cuando un porcentaje significativo de niños tiene cromosomas diversos. Vamos a hablar de Pais y Kais. Listo, él va a hablar de eso, pero el número era 0,000 algo, ¿no? Era 17, bueno, era entre 2 y 5 sobre 100.000, una cosa por el estilo. Digamos, es muy complicado pensar, transformar la visión de la realidad sobre la base de algo que es una patología, ¿no? Sí, porque es la insensibilidad. Trato de desarrollo, bueno, lo verán mejor con él, pero quiero decir, este único dato del entramado de la ideología de género, en el fondo no es un dato numéricamente, estadísticamente sustancioso como para decir algo se nos escapó. Quiero frenar un segundo ahí y decir, ¿cuánto tiempo me queda? Perfecto. Cuando las personas hablan, todas tienen un punto de vista, es evidente. Y todas también hablan con un lenguaje que no han hecho, un lenguaje de otros, es evidente, es decir, nos enseñan a hablar, el lenguaje no lo hicimos nosotros. Cuando, bueno, entramos en ese lenguaje y cada uno tiene seguramente sobre la realidad su propio punto de vista. Pero para permitir la comunicación de unos con otros, tenemos dos elementos fuertísimos. Uno es la referencia a la realidad y la segunda es la racionalidad. No digo que no estén los sentimientos, no lo estoy desmereciendo, pero es decir, en la conversación con otra persona se dirime no a los golpes, no como ejercicio de poder, sino apelando a algo que es intersubjetivo. Uno, la realidad, yo la veo de un lado, otro la ve de otro, pero hay una realidad en el medio, y otro, la racionalidad, que es una forma de poner entre sí las distintas percepciones de la realidad de manera que haya un cierto tipo de conclusión que la otra persona puede compartir, ¿no? Si uno logra desmembrar su razonamiento y decir, estoy diciendo esto, ¿estás de acuerdo? Sí, pero ahora digo esto, que debería decir, bien, perfecto, te faltó un elemento, te lo añado, se llega a una conclusión compartida. La ideología de género, en cierto modo, nos impide hacerlo, porque arranca desde algo que no es para nada evidente, no hay una evidencia de la realidad, y se refugia
en el famoso giro lingüístico filosófico por el cual la realidad son las palabras, no son las cosas. Y las palabras pueden cambiar y podemos cambiarle su terminación para que signifique algo totalmente diferente. Y lo creativo no es hacer algo con lo que ya existe, sino arriba de las cosas, como una espuma absolutamente plástica, armar unas fantasmagóricas estructuras que no necesitan tener ningún asidero en la realidad. Eso es un poco lo que nosotros percibimos. Yo no quiero ser combativa, me queda pésimo el debate, pero quedo totalmente perpleja cuando frente a la abundantísima literatura que hay sobre este tema, me doy cuenta que no me siento respetada, porque no me conceden casi nada a lo evidente. Si ustedes leyeron una frase anterior, había solamente una pequeña alusión al hecho de que solo la relación de un padre y una madre produce un chico, y que en toda persona, todavía en su origen vamos a encontrar el principio paterno, el principio materno, el principio femenino, el principio masculino. ¿Cuál es la responsabilidad de los adultos respecto de la siguiente generación? ¿Por qué educamos a la siguiente generación? Bueno, si la siguiente generación ya supiera, no necesitaría ser educada. Uno los educa para prevenirlos de los errores en los que pueden caer, para avisarles de los peligros que pueden correr, para facilitarles el camino, dándole el acervo de los resultados que ha ido acumulando digámosle, para usar una palabra grande, la humanidad a lo largo de su recorrido. Por eso nos animamos a educar. Significa que les presentamos una imagen de la realidad que a ellos les sirva para no caer, para evitar pasos en falso, para evitar peligros, para evitar la muerte, para evitar la enfermedad, para encontrar algo que los exprese plenamente, para prepararlos y entrenarlos para que ser personas de bien, para que se puedan entregar, para que se eleven con ideales extraordinarios y salgan de sí, trasciendan tanto en lo horizontal como en lo vertical. Por eso nos atrevemos a enseñar. Es nuestro deber, seguramente, pero también es una enorme responsabilidad. No se puede enseñar cualquier cosa, no se puede aprovechar la frescura e ingenuidad de las nuevas generaciones para moldearle las cabezas de cualquier manera. ¿Cuál es el ejemplo que se utiliza para mostrar que es lícito este cambio de lenguaje, por ejemplo? La distinción, por ejemplo, cuando era lícito la esclavitud, entonces se organizaban las cabezas humanas para que se supiera que algunos eran de la clase de los libres y otros eran de la clase de los esclavos. Este es uno de los ejemplos. ¿Cómo salimos de la esclavitud? ¿Por palabras o por evidencias reales de las personas, del valor de las personas? Un ejemplo para mí extraordinario es que en el segundo siglo a.C., cuando Roma conquista Grecia, esclaviza a un montón de griegos que eran cultos, y ellos se dedicaron a enseñarles a sus patrones. Y los patrones los liberaron, porque al descubrir el valor extraordinario de estas personas, al descubrir la profundidad de su conocimiento, la finura de su sensibilidad, se daban cuenta que no daba con la imagen de esclavos. Generalmente los esclavos eran prisioneros de guerra, ¿no? O bien hijos de deudores que estaban en una situación de inferioridad. No lo estoy justificando, estoy diciendo, siempre al descubrir que no había tal inferioridad, el paso siguiente fue liberarlos. Y con el cristianismo eso fue bastante fuerte a dirimir la cuestión. Hoy día, quizás lo que tenemos que revisar es si están dadas a las mujeres todas las condiciones para poder estar en el espacio público, para dar todo lo que tienen para dar, y me animaría a decir, y si también están dados a los varones todos los espacios para que puedan dar lo suyo en el espacio público. Y ahí viene un tema tremendo. Esta última fase del feminismo, el feminismo trans, también es una lucha contra el patriarcado. El patriarcado se ha cristalizado como la fuente de todos los males, y se ve toda la historia de la humanidad marcada a fuego por esta presencia absolutamente incómoda, abusiva, prepotente, que es el patriarcado. Creo que es una lectura muy forzada de la historia, los historiadores lo saben, y yo traje un texto que es de un libro de lingüística que sirve para... ahí está. Que serviría para desmentir la idea del patriarcado homogéneo, universal en todos lados, ¿no? En fin, voy a decir una cosa poco seria. Si realmente todos los hombres se hubieran puesto de acuerdo en todos los lugares del mundo, en todas las épocas, a someter a las mujeres,
es porque eran superiores. No me cabe ninguna duda. Es decir, ningún perro tiene de mascota a un humano, ¿no? Entonces, la mascota también entiende lo que quiero decir. Ya sé, no lo voy a repetir. Ustedes son un público amigo, no me van a tirar con nada. Esta frase es llamativa. Dice: aquella fue en verdad la era de la mujer. Está entre el séptimo y quinto milenio antes de Cristo. Europa pre-indoeuropea. En consonancia con la concepción de los dioses y los seres sobrenaturales, la sociedad humana de la vieja Europa era matriarcal. La mujer ocupaba en ella un papel central. La herencia se transmitía por línea femenina, lo mismo el nombre, el reconocimiento del estirpe. Pero eso no parece haber implicado una subordinación del hombre a la mujer. En realidad, la sociedad de la vieja Europa parece haber sido muy igualitaria. ¿Dónde quedó esta cultura? Entre los etruscos, por ejemplo, tenemos signos en las tumbas, por ejemplo, de la presencia del varón y la mujer, sarcófagos conyugales donde están él y ella abrazados, una enorme cantidad de objetos de uso femenino como espejos, unos aros lindísimos que todas nosotras usaríamos, con una presencia femenina tan importante que en todo lo que sea digamos, objetos artísticos y de uso cotidiano se notaba. Otra cultura, la cultura cretense, la que se llama lineal A, cuyo idioma no ha sido todavía interpretado, pero que también